Buenas tardes, profesor. Hoy día de hoy le voy a presentar el trabajo del examen parcial. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta número uno y acá he hecho la resolución de todo y voy a explicar paso a paso cómo lo he hecho. Bueno, la primera pregunta dice que considere la siguiente matriz de tamaño n, las primeras n columnas corresponden a las variables predictores y la columna n a la clase. Aunque tenemos x1, x2 y y que sería la clase. La primera pregunta nos dice, considera el algoritmo de clasificación Kn con k igual a 2 usando la métrica de Minkowski donde se tiene el infinito. ¿A qué clase corresponde el punto x1, 0,3 y 0,6? Y también nos pregunta cuál es la probabilidad de acuerdo al porcentaje de votación. Y también hay una segunda pregunta que sería, realice lo mismo para el punto x1 de 2,5 y 2,5 considerando el k igual a 2. Bueno, respondiendo a la primera parte de la pregunta, como dije acá está la tabla con x1 que vale 0, 1, 0, 1, 2, y x2, 0, 1, 1, 0,2, y acá tenemos la y que sería su clase. Bueno, vamos a considerar, como dijo ahí, el Minkowski se K igual a 2 con P que tiene el infinito. Este es igual a decir a usar la distancia de Chebysky, que es la máxima distancia de la resta con absoluto de cada eje. Y bueno, vamos a comenzar. Primeramente, vamos a comenzar evaluando en cada punto de que se pide, ¿no? Que sería el punto de 0,3 y 0,6 con K igual a 2. Para el primer punto, con este punto que se nos pide, vamos a evaluar para 0,0. Vamos a evaluar el máximo, que sería el 0,3 menos 0, 0,6 menos 0, que nos salía la distancia máxima, sería 0,3, 0,6. Como la distancia máxima es el mayor, sería el 0,6, que este pertenecería a la clase estrella. Además, hacemos lo mismo para 1,1, hallamos su distancia máxima y de acá sacamos la distancia máxima, que sería 0,7, que tiene la clase círculo. Y así vamos a hacer para cada punto siendo como dije, cada punto nos saldría que para el punto uno 0,6, la distancia máxima corresponde a la clase estrella. Para el segundo, el 0,7 que responde a la clase círculo. Para el siguiente, el 0,4 que corresponde a la clase estrella. Y así para cada uno. Y después de haber realizado estas clases y su distancia máxima, vamos a evaluar, como dice acá, el K2, que es los vecinos más cercanos, que sería en este caso el 0,1 y el 0,0, que son los vecinos más cercanos que corresponden a la clase estrella, una vez evaluada la distancia máxima, claro. Y con eso vemos que como los vecinos más cercanos corresponden a la misma clase que estrella, la estrella tuvo 2 votos y círculo no tendrían un voto. Entonces veremos que pertenecen a la clase estrella, ambos, y su probabilidad sería del 100%. Eso nos daría que un eje pertenece y con una probabilidad del 100%. Ya, respondiendo a las preguntas que hice acá, ¿cuál es la probabilidad de acuerdo al porcentaje de evolución? Es del 100% y pertenece a la clase estrella. Ahora voy a presentar la parte, realice lo siguiente para el punto 2. Haremos lo mismo. Usamos también instancias de Chebysky con k igual a 2. Igualito vamos a evaluar para cada punto que nos pide ahora la nueva distancia sería x1, que sería 2,5 y x2 igual a 3. Evaluamos por el punto su distancia máxima, que sería k3, que pertenece a la clase estrella. Para el punto 1,1 hacemos su distancia máxima de Chebysky y corresponde a la clase 2. La idea, la distancia máxima es 2 que pertenece a la clase círculo. Ahí está. Y así vamos a hacer para cada punto, ¿no? Terminando de resolver cada punto, tenemos que, para la distancia máxima, el primer punto tenemos 3 estrella. Para el segundo, 2 pertenece a la clase círculo. 2,5 pertenece a la clase estrella. Y así como vemos. Ahora, una vez terminado esto, evaluamos la distancia máxima, vamos a evaluar los vecinos más cercanos, que hay ahora 2, que los puntos que tenemos acá, ¿no? Vamos a ver lo que son más cercanos. Y notando esto, vemos que lo más cercano sería el punto 2,2 y el 1,1 con su distancia que hemos hallado del Chibisky, ¿no? Y que ambos pertenecerían a la clase círculo. Entonces, lo cual, una vez hecho, se les pide el voto que tuvo. Bueno, como círculo pertenece a la misma clase de 2 puntos, van a pertenecer a la clase círculo que tuvo 2 votos y estrella porque no hay ni uno cercano, pertenecería a 0 votos, ¿no? Entonces la probabilidad de que pertenece a la clase círculo sería de 2 votos, que es el 100%, ¿no? Porque la clase estrella no tenemos ni uno. Bueno, vamos a ahora a responder la pregunta 2 que dice, de acuerdo al procedimiento de k igual a 3, asigna los puntos al centro del clúster más cercano y luego calcule los centros nuevamente usando la distancia euclidiana.
Ya tenemos los clústeres, las coordenadas y X y coordenada Y. Y nos pide la primera pregunta, asignar los puntos en función de la distancia más cercana. Estas son las coordenadas, la distancia más cercana es la coordenada Y. Bueno, la solución a la pregunta 2 tenemos acá. Como indican los clústeres C1, C2, la variable X que vale, la variable Y los nuevos puntos que se va a asignar al más cercano, ¿no? Que serían estos. Bueno, acá como nos pide la distancia euclidiana, lo haremos con esto, ¿no? La fórmula es esto, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, todo por la raíz. Bueno, para cada punto se va a calcular su distancia a cada uno de los tres centros que tenemos acá, de los clústeres C1, C2 y C3, y se asignará el centro que tenga menor distancia de los tres. Bueno, primeramente vamos a evaluar para este punto que sería el menos 100.0, menos 100 y 0. Con el C1 tenemos que su distancia sería igual a 0, hasta ahí es el menor. Si volamos este punto con el clúster 2, tenemos que su distancia es 100. Si volamos el tercer clúster con este mismo punto, tenemos que la distancia es 200 aproximadamente. Entonces, como vemos, una vez evaluado este punto en cada uno de los clústeres, vemos que la distancia de menor todo sería el 0. Entonces, este punto se asignará al clúster 1, ya que esta menor distancia sería 0. Para el punto 2 hacemos prácticamente lo mismo y vemos acá que la distancia que se asigna al menor sería el 100.50 porque queremos calcular para este punto con cada clúster, una vez hallado la euclidiana, tomamos el menor, ¿no? Que sería la distancia 100.50. Y así se va a tomar la menor distancia para cada punto asignado y para cada clúster, ¿no? Y una vez terminado hacer esta euclidiana para cada punto con los diferentes tres clústeres, vamos a hallar los resultados, que sería para el punto 100.0, tenemos que la menor distancia es 0 y que esto se va a asignar al clúster C1. Para el punto menos 10,100, tenemos que la menor distancia es 100,50, que se le asigna al punto C, al clúster C2. Para el punto 0,10, la menor distancia es 10 y se pone el clúster 0,2. Y así para cada uno. Una vez hecho esto, nos piden el punto 2 que calculemos la media de los puntos asignados, porque algunos puntos tienen asignado varios clústeres o se repite, así que vamos a calcular la media para obtener un nuevo centro que se nos pide, ¿no? Bueno, vamos a calcular el nuevo centro para cada clúster. Para el clúster C1, que sería menos 100.10, su nuevo centro sería C1, el mismo porque solamente está asignado a un clúster. Acá, pero para clúster 2 sería diferente porque como tenemos tres puntos acá, vamos a calcular la media para los tres. Bueno, sumamos y la media nos sale que el nuevo punto sería 0.36. Y para el clúster 3 también ahí vemos que tenemos dos puntos, así que calculamos la media de ellos que nos sale 550 como menos 25. Ahora respondiendo para la pregunta 3 que nos dice que explique cuántos clústeres si se resolviera la pregunta anterior con el depth-scan con K mínimo igual a 2 con un radio 5 detalle de manera clasificada en base a los ejemplos vistos en clase. Bueno, vamos a explicar cuántos clústeres si se resolviera la pregunta anterior en este punto de algoritmo con K mínimo 2 y radio igual a 5. Los puntos que teníamos acá son estos, ¿no? Menos 100.0, menos 10,100, así, ¿no? Y usando con el DBSCAM, le vamos a calcular primeramente la distancia euclidiana a los demás puntos y se verificará cuántos están dentro del radio igual a 5 que se nos pide acá, ¿no? Con K mínimo igual a 2. Con el primer punto, su distancia al calcular sería, sale esto. Con la distancia, con este punto a 0.10 saldría esto, y así para cada uno, ¿no? Y con el punto 1, 100,100 se tiene que ningún punto está dentro del radio epsilon, porque al calcular cada uno tiene que ser, como dice acá, un radio n igual a 5 y acá vemos que la distancia y los demás salen mayores, así que no se tomará ese punto. Por el punto 2 pasaría lo mismo, una vez evaluado cada uno lo habría hecho para no repetir cada parte, evaluado y sale que es lo mismo. Y así para cada punto. Entonces, siguiendo este algoritmo de BSCAN, tiene que el punto núcleo al menos tiene que tener puntos mínimos. Si tiene punto frontera, no es un núcleo, pero puede estar dentro del radio de un núcleo. En este caso que tenemos, ningún punto es un núcleo ni frontera.
y todos los puntos se habían consolidado ruido, ¿no? Como nos explicaron en clase. Entonces la conclusión que se llega es que el número de clúster que se asigna sería cero y ya que tenía un punto con ruido igual a 6, ¿no? Bueno, eso sería todo lo resuelto al, a las preguntas que nos dejó en cada parte y bueno, espero, muchas gracias por su tiempo y gracias.